Raimundo Cruz, entrevista a... Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Raimundo Cruz le saluda de 54 ciudades del país, le escuchan en este momento. Buenas tardes. Hola Raimundo, buenas tardes, gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Oiga, pues un tema que ha llamado poderosamente la atención a todos los sectores del país. Yo no había visto a los empresarios manifestarse en el Ángel de la Independencia por la famosa Ley de Tres, que fue acotada por el presidente, ayer fue votada en el Senado, hoy en la permanente. ¿Qué le decimos al auditorio que nos escucha en tantos lugares de la República Mexicana? ¿Por qué una ley como esa sí se puede modificar? Bueno, creo que hay tres cosas que hay que señalar y tu planteamiento introductorio es muy pertinente. En primer lugar, en efecto, creo que desde la época de Luis Echeverría, nunca habíamos visto a un sector empresarial que estuviera pues inconforme, de alguna manera confrontado con el gobierno. Ese es un momento de lugar al Consejo Coordinador Empresarial. De hecho, es muy interesante observarlo, porque normalmente no es un sector de la sociedad que se manifieste contra políticas del gobierno como lo hemos visto ahora y de manera tan activa de hace algunas semanas atrás. Entonces, bueno, pues esto también es síntoma del desgaste y del descontento que hay de muchos sectores de la sociedad contra las políticas del gobierno. Ese en primer lugar. En segundo lugar, creo que el asunto de cómo llega a discutirse en este periodo extraordinario la ley de Tres estuvo mal hecho. ¿Por qué? Porque como estaba planeada la ley 3 de 3, no pretendía que estos artículos que terminaron generando ruido en la discusión, el artículo 32 puntualmente, sobre las obligaciones de la iniciativa privada o cualquier otro, digamos, ente que tenga tratos con el gobierno o que reciba algún tipo de beneficio, ya fuera programas sociales o becarios, inclusive de CONACYT en el extremo, ¿sí? Pues tuvieran que presentar declaraciones como la que se les pide a los funcionarios públicos. Me parece que aquí hubo un error de cálculo tremendo. Creo que en su momento lo explicó muy bien Eduardo Bojorquez, en el sentido de decir, bueno, el Senado lo que hizo al momento de aprobar esta ley es decir, bueno, pues nosotros también tenemos la posibilidad de revirar o de revertir a la sociedad, pues con algo que nos están pidiendo a la clase política, y creo que fue un error de cálculo brutal. Esto además llevó, como se ha documentado y se ha sabido, a que los empresarios se juntaran con el presidente de la República, pues para explicarles la naturaleza y el despropósito de lo que se pretendía aprobar, y en esa medida vino el famoso veto. De entrada es una cosa muy extraña que veamos que el presidente de la República ejerza esa facultad constitucional de veto y genera esta sensación y este malestar de que por la presión de un grupo en particular que tuvo cierto poder de picaporte y de acceso, se pudo, digamos, sensibilizar al presidente de la República para ejercer esta facultad y que se revirtiera en el Senado. Profesor Horacio, también hay que recordarle al auditorio que es la primera ocasión, así como es la primera ocasión que el sector empresarial se contrapone con el gobierno federal de manera tácita, expresa y muy directa, es la primera ocasión que más de alrededor de 650,000 personas hacen una petición y se les hace caso en el Congreso, donde esta ley 3 de 3 es por el público, es por el ciudadano de a pie. No hay que olvidar eso, y además la famosa ley anticorrupción, que con esto que estamos viendo pues está totalmente mocha. Es otro tema también fundamental, profesor Horacio. Bueno, Raimundo, en efecto estás tocando, digamos, el corazón de la discusión. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que es muy importante es entender que a todas luces de los escándalos de corrupción que han sido muy públicos y notorios en los últimos 3 años, lo que ocurrió el año pasado fue que se impulsó un cambio de visión muy empujado principalmente por mérito de la sociedad civil, del combate a la corrupción, que no fuera, digamos, en una sola persona, en un zar
Anticorrupción que fue el encargado de perseguirla, sino que se creara un sistema nacional anticorrupción. Sí. Esta fue una reforma constitucional que se aprobó el año pasado, pero de alguna manera lo que habría que esperar a partir de este año y en los siguientes periodos ordinarios de sesiones del Congreso es amortizar una cantidad de leyes importante. Lo que estuvimos viendo, que aparte no es un mérito menor, esto creo que sí es importante resaltarlo ante el auditorio, es que ya se aprobaron las primeras 7 leyes, pues de aproximadamente pues entre 21 y 25 leyes que se van a tener que armonizar para que todo este sistema integral basado en las mejores prácticas internacionales pueda funcionar para en efecto lograr un combate a la corrupción, un cambio de actitud y de mentalidad y una mejor rendición de cuentas de legisladores y funcionarios públicos. Oiga, pero lo que tú dijiste, sí. pero nada más una cosa rápida. Sí. El corazón de esto, lo que simbólicamente le importaba mucho a la gente, sí. era lo de la 3 de 3, que era específicamente la ley de responsabilidades, y puntualmente tiene que ver con los formatos que hubiera estado muy bien que ya tuvieran, digamos, la fuerza de ley y que en el Senado se hubieran aprobado para no dejarlo en un momento posterior a que el Comité Ciudadano que se vaya a elegir diseñe los formatos que luego va a tener que aprobar el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ciudadanía, de alguna u otra manera, le apostábamos, los que firmamos la 3 de 3, estos más de 630,000 apoyos, ¿sí? Le apostábamos a que en efecto esos formatos que nos presentaron las organizaciones de la sociedad civil, que además firmaron ya muchos candidatos y funcionarios públicos, sí, pues eran, digamos, lo mínimo que podíamos esperar. Lo acataran los políticos. Con las mejores prácticas internacionales, claro. Por supuesto. Oiga, profesor Horacio, se me termina el tiempo. Vaya, si se pudo modificar la ley anticorrupción, me imagino que quizá también se pueda hacerle algunos, hay tocar la ley educativa, porque parece que eso no se destraba, pero ese es otro tema que, si usted gusta, lo platicamos próximamente. Se me termina el tiempo. En menos de 30 segundos, ¿qué le decimos al auditorio? ¿Con qué nos quedamos las personas que lo están escuchando? Profesor Horacio Vives, catedrático de Ciencia Política del ITAM, ¿con qué quiere que se quede el auditorio? Bueno, pues sin duda alguna nos quedaron a deber en términos de la aprobación de estos formatos. Sí. Hay que reconocer que en efecto ya se aprobaron algunas leyes que son importantes, hay que estar muy pendientes de cuál es el seguimiento de las siguientes leyes a aprobar o a modificar, porque viene un paquete muy importante, pues hay que ver cómo se va a modificar la ley de obra pública, las adquisiciones. Así es. Y tener mejores controles para ver de dónde viene la historia patrimonial de los servidores públicos y de las contrataciones que haga el gobierno, y estar muy pendientes de cómo van a actuar Así es. legisladores y el gobierno en este tema que es tan sensible a la sociedad. Ojalá podamos tener comunicación con usted, profesor Horacio Vives. Muy buenas tardes. Por supuesto, con todo gusto. Gracias.